Sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión de este espacio que, como cada martes, lo dedicamos para orar en favor de las misiones. Estamos corrigiendo algunos pequeños problemitas, más que todo técnicos, pero ya estamos de regreso. Está lloviendo a esta hora, en este día, en esta noche, en muchas áreas de San Salvador, y pues oramos también, por supuesto, para que haya seguridad, para que Dios pueda guardar y pueda proteger a los hermanos en diferentes lugares. Les decía que cada martes tenemos este espacio y agradecemos a usted que nos visita en esta página, agradecemos de todo corazón el esfuerzo que hace también por orar en favor de los misioneros. Y por supuesto, gracias a aquellos que también dan su aporte económico. Agradecemos también a aquellos que se han comunicado conmigo y me han dicho, pastor, ¿cómo podemos apoyarle económicamente para que usted pueda salir adelante en el desarrollo del ejercicio ministerial? Gracias a cada hermano y a cada hermana que sabemos que Dios va a bendecirle por llevarnos en sus oraciones y por supuesto por sus ofrendas. Como cada martes estamos hablando, no solamente oramos por los misioneros, sino que queremos tocar un tema muy interesante en esta oportunidad que tiene que ver con el carácter de un misionero. Más allá de lo que muchos preguntan acerca de qué debo de hacer yo para ser aprobado como un misionero, hablando particularmente de ser acreditado como misionero de la corporación de las Asambleas de Dios. Más allá de eso, deseo hablar un poco acerca del carácter de un misionero y que en esta oportunidad enfoquemos nuestra oración a pedirle al dueño y al Señor de la mies que envíe obreros cualificados, obreros de bendición, que puedan ser de bendición, para ayudar a recoger la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos. Como misioneros, constantemente enfrentaremos diversas situaciones en el campo y en nuestra vida personal. Un misionero entabla relaciones con todo tipo de personas. Seremos parte de un equipo formado también por misioneros de diferentes países del mundo. Tomaremos muchas decisiones en el campo, realizaremos tareas en nuestro ministerio, vamos a conocer y adaptarnos a una nueva cultura, tal vez diferente, distinta a la nuestra. Posiblemente nos topemos con idiomas diferentes que no son el español, no es nuestro idioma que hablamos en El Salvador, etcétera. Todo esto, todas estas situaciones que yo estoy mencionando, van a poner de manifiesto y a prueba el carácter de la persona, sea este hombre o mujer que decide tomar el llamado misionero. Como hijos de Dios, tenemos un modelo de carácter maduro que debemos de seguir. Y ese modelo es Jesucristo, quien supo enfrentar cada situación de la vida de una forma madura y sabia. Con esto, desde ya estoy queriendo decir que un misionero, una misionera debe de ser una persona madura. No estoy diciendo que los jovencitos, las señoritas, no pueden ser misioneras. ¿Cómo no? Conozco jóvenes que son muy maduros a pesar de su edad, pero también debemos de reconocer que hay personas que son ya mayores de edad, pero sus actitudes, sus conductas son muy infantiles. Entonces, desde esta perspectiva, se necesita en el ministerio gente madura, pero también que decida ser sabia, guiarse por el Espíritu Santo. Las presiones propias del día a día se van a ver incrementadas en el campo misionero. Por eso es muy importante que podamos desarrollar nuestro carácter con la ayuda del Espíritu Santo en comunión y dependencia constantes.
El carácter, mis estimados, es la manera de ser de una persona y este puede ser evaluado por su conducta. Es la suma de sus cualidades y defectos morales integrados en su personalidad. Cuando hablamos de la palabra carácter, esta es una palabra pues griega que aparece en el Nuevo Testamento una tan sola vez, allá en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y está traducida por imagen. Cristo es la imagen misma de su esencia. Esto quiere decirnos que la meta la meta del cristiano debe de ser como Jesús. Quiere decir tener el carácter de Cristo. Aquel que dice 1 Juan 2:6, aquel que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El análisis de esta definición consiste en describir entonces todas las cualidades morales de Cristo reveladas en las Escrituras, las cuales son el proyecto total de lo que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos. Debemos de entender las diferencias. Como ya observamos, el carácter es la marca personal de un ser humano, la señal que lo distingue de los otros y por lo cual el individuo define su estilo, es decir, su manera de ser, su manera de sentir, su manera de reaccionar. También puede ser definido como el conjunto de buenas o malas cualidades de un individuo y que determina su conducta con relación a Dios, a sí mismo y al prójimo. El carácter, por consiguiente, no solo describe al hombre, sino que también define lo que él es y también describe su estado, su condición, su situación moral. El carácter es distinto al temperamento y a la personalidad, aunque sí debemos de entender que está relacionado con ellos. El temperamento se refiere al estado de humor y a las reacciones emocionales de una persona, el modo de ser. El temperamento entonces lo podemos definir como la base biológica del carácter y estará determinado por ese proceso fisiológico y factores genéticos que inciden en las manifestaciones de la conducta del ser humano. Médicos de la antigüedad distinguían 4 tipos de temperamentos considerados como emanaciones del alma por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo. Así teníamos los sanguíneos, es decir, las personas con un humor muy variable, los melancólicos, personas tristes y soñadoras, los coléricos, que son personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte y sentimientos muy impulsivos, y los flemáticos, es decir, son aquellas personas lentas, apáticas, a veces con mucha sangre fría, en las cuales ese elemento antiguo que le llamaban la flema era el componente predominante de los humores del cuerpo, ¿no? Ahora, la personalidad es el conjunto de características o patrones que definen a una persona. Esto tiene que ver mucho con los pensamientos, los sentimientos, las actitudes y los hábitos que nos formamos, así como la conducta de cada individuo, que de manera muy particular, pues, hacen que las personas sean diferentes a las demás. Cada persona al nacer ya tiene su propia personalidad con ciertas características que son pues muy propias. Con el paso del tiempo, más con el factor ambiental, las circunstancias, es como se va a ir definiendo a esa persona. No es estático, debemos de entenderlo. Va a estar sometida a transformaciones con el paso del tiempo. El carácter, de hecho, influenciado por el temperamento y la personalidad, es el conjunto de las cualidades, ya sean buenas o malas, de un individuo, lo que determina su conducta, es decir, cómo la persona va a actuar. Es sabido que se nace con un temperamento, pero no se nace con un carácter.
El carácter, mis amados, se va desarrollando a través de la vida del ser humano. Y aquí pues llegamos nosotros a poder definir cuáles son las cualidades de un misionero discípulo. Hay un pasaje muy interesante en el sermón llamado el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 12, dice así, bueno, leo desde el 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, y habrían, bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dice también, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este sermón del monte, relatado acá en el Evangelio según San Mateo, pues nos presenta algunas cositas que debemos de tener muy en cuenta. El verbo ser, aquí pues tiene que ver con señalar a aquellos que son mansos, aquellos que son humildes, etc. Es más, dice bienaventurados, felices, dichosos, afortunados. De hecho, la felicidad no es un objetivo en sí mismo. Deben de saber que la felicidad es una consecuencia, la consecuencia de ser como Dios quiere que seamos y de hacer la voluntad de Dios. El carácter es aquello que somos y lo que determina nuestra conducta. Jesús indica las 8 cualidades del carácter que debe distinguir a sus discípulos, a aquellos que quieren ser misioneros, misioneras. En realidad, estas bienaventuranzas, mis estimados, son la descripción de las virtudes del carácter de Jesús y lo que Dios quiere, lo que Él espera que sea formado en nosotros. Quiero mencionar rápidamente estas 8 cualidades del carácter de un discípulo, de acuerdo a Mateo capítulo 5. En primer lugar, humildad. Los humildes, los pobres de espíritu. Cuando una persona está en el campo misionero, esta característica le ayuda a no creer que lo sabe todo, sino que su actitud será de servicio y de querer aprender de la cultura. Lo opuesto a esto es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia, etc. Si mantenemos un carácter orgulloso, no avanzaremos mucho en nuestro trabajo misionero. En segundo lugar, el arrepentimiento. Los que lloran, no son los que lloran de rabia, no son los que lloran porque fallaron o porque se tienen autocompasión o autolástima. Son aquellos que al darse cuenta de cómo están delante de Dios, se quebrantan por su condición, por el pecado y la miseria interior. Cambian de actitud, son personas que se humillan y cambian de actitud. También lloran delante del amor y de la gracia de Dios. Además de eso, son gente sensibilizados por el amor de Dios, lloran con los que sufren, con los perdidos. La tercera característica o cualidad de un misionero fiel, de un siervo, de una sierva, es mansedumbre. ¿Qué tiene que ver esto con la mansedumbre? Los mansos, bueno, son aquellos que obedecen con buena disposición, es decir, que no andan renegando, no andan criticando, son gente sumisa, pero hoy, ojo con esto, no es un sometimiento
así, ¿verdad? Que está bien, yo me someto, ¿verdad? Y obedezco y no importa si esto me hace daño a mí. No, claro que no. Pero la mansedumbre tiene que ver con la sumisión, con la obediencia, con buena disposición. Son gente paciente que tiene dominio propio. Lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía, que lleva a la violencia, y no solamente estoy hablando de la violencia física, es decir, que te voy a pegar un trompón, un cocorrón, sino estamos hablando de la violencia verbal, de la violencia con los gestos, pelea, gritos, insolencia, queja, impaciencia, etcétera. Es más, para los que ya estamos metidos en este asunto de las redes sociales, deben de saber que incluso se puede gritar aún con los mensajes de texto, ¿verdad? Y aún sin decir malas palabras, se puede crear y se puede generar violencia en las redes sociales. Entonces, Dios nos llama a ser mansos. En cuarto lugar, justicia, es decir, los que tienen hambre y sed de justicia, así dice la Biblia. ¿A qué se refiere con esto? No son los que exigen que se les haga justicia, sino aquellos que tienen como el mayor deseo en sus vidas ser personas justos, santos, rectos, honrados, honestos y que desean, anhelan hacer buenas obras. En quinto lugar está la misericordia. Los misericordiosos, esto significa tener un corazón para aquellos que están padeciendo mucha necesidad. La misericordia tiene dos expresiones principales: la amabilidad para con todos y la ayuda generosa con el que sufre. Esta cualidad del carácter nos hará ver la necesidad de aquellos que, aunque humanamente tienen todo, son menesterosos sin tener a Cristo en su corazón. En sexto lugar está la pureza de corazón, los limpios de corazón, dice la Biblia. Esto significa sinceridad, transparencia, buena conciencia, deseos puros, intenciones correctas, motivaciones santas, sin engaño ni mentira, ni hipocresía, y que perdonan, están dispuestos a perdonar constantemente. Ellos, dice la Biblia, verán a Dios. En séptimo lugar están los pacificadores, es decir, gente que perdona, renuncia a sus derechos, ceden, no pelean, gente que prefiere perder y que tiene una respuesta blanda. También pacifican a otros que están en enemistad, es decir, no tratan de hacer el mate de apagar un incendio echando gasolina, ¿verdad? Sino que son gente que busca la paz, que busca que otros no estén en enemistad, es decir, son instrumentos de Dios para la reconciliación. Y en octavo lugar, alegría en el sufrimiento injusto, es decir, los que sufren persecuciones por causa de la justicia. Son los que delante del sufrimiento, la persecución y la calumnia, en vez de deprimirse, se alegran y se regocijan. En conclusión, mis estimados, debemos de dedicar más tiempo a entrenar y a formar misioneros en el carácter, en ese carácter cristiano. Este carácter cristiano trae el deseo de trabajar con otros, el deseo de cumplir la voluntad de Dios por encima de los desafíos del equipo, y es lo que nos ayuda a resolver los conflictos que se generan en el campo misionero. Todo comienza en nuestra relación personal con Dios y nuestra vida en la iglesia local, sin la cual no podríamos llegar a ser verdaderos misioneros.